En esta clase de geofísica y gravimetría comenzaremos a ver el tema gravitación, y que corresponde a la primera forma como la humanidad conceptualizó el tema campo gravitatorio, gracias a la observación de que este campo genera órbitas de los planetas en torno del Sol, y algo más cercano sería órbita de la Luna en torno de la Tierra, cosa que fue conceptualizado matemáticamente por Johannes Kepler. En primer lugar, hay que comprender qué significa una elipse. A la derecha estamos viendo una elipse donde se caracteriza por una distancia A, que está dibujada en el sector inferior, paralelo al eje X, y que se denomina semieje mayor, y B, que es vertical, va del origen al punto máximo en el eje Y, simbolizado con B, como ya dije, y denominado semieje menor. Existen dos puntos relevantes, F1 y F2, que son los focos, y un punto, como podemos ver, con coordenadas X, Y, se caracterizará por dos distancias, P y Q. La distancia P corresponde a la distancia del foco 1 al punto, y la distancia Q es la distancia del foco 2 al punto. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos X, Y del plano 2D que han sido seleccionados de acuerdo con la siguiente condición. La distancia P más la distancia Q tiene que ser constante, y la suma siempre tiene que ser igual a 2 veces el semieje mayor. A es el semieje mayor, B es el semieje menor, y una forma equivalente de escribir P más Q es igual a constante es X sobre A al cuadrado más Y sobre B al cuadrado es igual a 1. Observemos que equivale a la ecuación de una circunferencia con un cambio de variable, donde el eje X se ha cambiado por X sobre A y el eje Y se ha reescalado al convertirlo en Y sobre B, y en este caso, visto desde ese punto de vista, el radio de esta circunferencia con cambio de variable o reescalada en ese sistema es igual a 1. El grado de elipsicidad de una elipse se denomina excentricidad y se calcula como la distancia focal, F, dividido por el semieje mayor. Si F es 0, el caso de una circunferencia donde A es igual a B, tendríamos que la excentricidad vale 0. Ahora veremos las leyes de Kepler. La primera ley, descubierta por Kepler en 1609, se conoce como ley de las órbitas. Esta ley afirma que las órbitas que siguen los planetas en torno del Sol corresponden no a circunferencias, sino elipses, y el Sol no está en el centro, sino en uno de los focos. Se puede decir que son dos herejías. Rompió Kepler con la tradición de órbitas perfectas circunferenciales, y en segundo lugar, el Sol, como ya se dijo, no está en el centro, sino en un foco. La segunda ley también es de 1609 y se relaciona con la siguiente imagen, donde vemos al Sol en el centro en 0,0,0 y a un planeta que recorre un área a sub 1 en un delta t, o también un área a sub 2 en otro delta t. Podemos definir la velocidad areal como la derivada del vector área, es decir, la razón de cambio del área respecto del tiempo en el sentido del giro, que en este caso es z o catongo. Esa es la velocidad areal. Es decir, nos dice cuánta área barre el planeta por unidad de tiempo. Las unidades van a ser metros cuadrados dividido por segundo. Kepler descubrió que la velocidad areal es constante. Es decir, el planeta
que escojamos, veremos que barre áreas iguales en tiempos iguales. La tercera ley de Kepler, descubierta 10 años después, en 1619, fue descubierta por ensayo y error, ya que Kepler pensaba que tenía que haber alguna relación matemática entre el periodo orbital, que es T, y el semieje mayor, que es A. Después de 10 años de estar buscando la relación matemática, encontró que T al cuadrado dividido por A al cubo es igual a una constante del sistema solar. ¿Qué quiere decir constante del sistema solar? Significa que, independiente del cuerpo celeste que escojan, Mercurio, Venus, la Tierra, etc., siempre se obtiene el mismo número. Entonces podemos usar los datos del cuerpo celeste más conocido, que es la Tierra, para calcular K sub SS. Entonces, para la Tierra, el periodo vale 365 días más un cuarto, por los bisiestos. El semieje mayor vale 1.496 por 10 elevado a 11 metros, dado que tanto Kepler como Newton sabían, lo obtuvieron por paralaje. Reemplazamos los valores y se obtiene que la constante del sistema solar vale 9.425 por 10 a la menos 12 segundos al cuadrado dividido por metros cúbicos. Esta ley solo afirma una relación matemática entre el periodo y el semieje mayor, se proporciona el número correspondiente, pero no se explica por qué es así. Solo es un descubrimiento. Esta es la relación matemática y punto. Habría que esperar a Newton para entender la razón de ser de esta ley. Para comprender el siguiente avance que surgió con Newton, primero hay que entender la relación entre masa inercial y carga gravitatoria. A la derecha vemos el típico ejemplo que se utiliza para hablar de inercia, ¿ya? Que es el truco mágico del mantel. Bueno, primero, masa inercial en la pendiente del gráfico fuerza versus aceleración estudiado para un mismo objeto. Es decir, como en la pendiente se va a calcular como F2 menos F1 partido por A2 menos A1, pero como sabemos que este gráfico pasa por el origen, se puede escribir como F menos 0 partido por A menos 0, y eso da fuerza dividido por aceleración, por lo tanto la masa inercial se mide en unidades de fuerza dividido por unidades de aceleración. En el sistema internacional quedaría medido en kilogramos. Por otro lado, la carga gravitatoria, simbolizada por Q, pensemos que en la época de Kepler y de Newton, esto no se conocía, pero había que representar de alguna forma una variable física propia de un cuerpo celeste que influye en la atracción gravitatoria, es decir, la carga gravitatoria Q se define como la propiedad de un objeto para interactuar con el campo gravitatorio, de modo que esa propiedad tiene la siguiente característica. La fuerza gravitatoria sobre un objeto va a ser su carga gravitatoria Q por el campo gravitatorio. Pero Newton descubrió que la masa inercial, derivada de la segunda ley de Newton, es igual a la carga gravitatoria, derivada por la ley de gravitación universal. De verdad descubrió que son proporcionales, de modo que se puede escoger un sistema de unidades donde el número sea el mismo. Eso ocurre en el sistema internacional. Ahora podemos hablar de la ley de gravitación universal de Newton. Newton descubrió que la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos de masa m1 y m2 es una fuerza atractiva, permite que los objetos orbiten, y su módulo es igual a la constante G mayúscula por la masa 1 por la masa 2 dividido por la separación de centro a centro al cuadrado, siendo la constante G la constante de gravitación universal, y que en el sistema internacional vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Por otro lado, Newton también sabía, aplicando su segunda ley, sabía que la fuerza-peso, de acuerdo con la segunda ley, vale masa por aceleración, pero Galileo descubrió que
La fuerza peso hace que los objetos caigan siempre con una misma aceleración, que es g. Da lo mismo el objeto, siempre va a ser g. Así que la fuerza peso siempre se va a calcular como la masa por el valor de g en el punto correspondiente. Es el valor de g que experimente el objeto en el lugar donde está. Importante eso, g depende del punto en el cual está siendo medida y se mide en metros por segundo al cuadrado. Luego, Newton, en un dibujo conocido por mucha gente que estudia el tema, que está a la derecha, partió con un cañón ubicado en una montaña. El cañón dispara balas de cañón. Primero siguen trayectorias cortitas que parecen parábolas, pero mientras más velocidad se le imprima, una velocidad tangencial, las parábolas se empiezan a estirar hasta que se convierten en una circunferencia y posteriormente en una elipse. Y Newton después comprendió que incluso podía convertirse en una parábola y escapar de la Tierra. Así es como despegan los cohetes. Entonces, a partir de eso, Newton descubrió que la fuerza peso, que es la responsable de que los objetos caigan, es igual a la fuerza de gravedad, que es la fuerza responsable de que los objetos orbiten. Y si aparece un efecto distinto entre caer y orbitar, es por el vector velocidad inicial, y nada más que eso. No es que la fuerza sea distinta, lo que pasa es que el vector velocidad inicial del objeto es lo que provoca un efecto distinto. Entonces, el peso de un objeto de masa m minúscula, ubicado en un planeta Tierra idealizado, donde g solo depende de la distancia al centro de la Tierra, es decir, no depende ni de la longitud ni de la latitud, se puede escribir como peso, es decir, mg, es igual a fuerza de gravedad, es decir, g por masa del objeto por masa de la Tierra dividido por la separación al cuadrado. Si despejamos el campo gravitatorio G, se obtiene una expresión idealizada para un planeta Tierra isótropo y homogéneo. Esa expresión en negritas es G mayúscula por masa de la Tierra dividido por R al cuadrado. Entonces podemos usar el valor de G obtenido por Galileo para despejar la masa de la Tierra. Y se obtiene que la masa de la Tierra vale 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y ese número en el sistema internacional equivale tanto a la carga gravitatoria como a la masa inercial, porque esa es la gracia que tiene ese sistema. Se obtiene el mismo número para dos variables distintas, que en el fondo son proporcionales. Es una buena idea hacer el cálculo en el sistema internacional, porque en otros sistemas como el sistema inglés, libra, pie, etc., esto no resulta. Bueno, aquí finaliza la clase y si quieren saber más sobre el tema, pueden consultar Geophysics 01 Notes y geofísica.cl/usage.